Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar todo sobre el espectro de la esquizofrenia, enfermedades, la esquizofrenia y otras enfermedades que también pueden producir psicosis, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Empezamos. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Tenemos dentro de este espectro a la esquizofrenia, ¿sí? A la esquizofrenia misma. En otros trastornos psicóticos podemos tener al trastorno bipolar, a la depresión psicótica, ¿sí? Trastorno bipolar, psicótica, trastorno de personalidad borderline, ¿sí? Trastorno de personalidad borderline, trastorno de personalidad esquizotípica, que también lo vamos a hablar, ¿sí? Sobre todo que estos van a formar parte de los trastornos de la personalidad, que luego ustedes lo van a hablar más a fondo con los otros médicos, ¿sí? El trastorno esquizoafectivo también tenemos, que lo vamos a hablar. Los trastornos, episodios psicóticos breves, también tenemos. Hay algunos que consideran a la catatonía, que también se va a hablar acá de la catatonía. ¿Qué otro trastorno que me estoy olvidando vamos a hablar? Sobre todo de esos trastornos y el trastorno delirante, ¿sí? El trastorno esquizofreniforme y el trastorno que ya les dije, psicótico breve, ¿ya? Básicamente de esos vamos a hablar. Características de este tipo de trastornos. ¿Qué características van a tener? Sobre todo vamos a tener 5 dominios. A nivel de delirios, a nivel de alteración de pensamiento, vamos a tener alucinaciones a nivel de compromiso ¿de qué será alucinaciones? ¿Qué compromiso será? ¿Dentro de qué están las alucinaciones? Percepción. Muy bien. Cuando me van a hablar, me dicen, yo soy profesora tal, me llamo tal. Mundaca ¿Sí? Rojas. Mundaca Dime, Rojas. más fuerte. Mundaca Rojas. Mundaca, así, ¿ya? Cosa que de paso que se ganan su notita que yo les puedo ayudar después, ¿sí? Por favor. Su nombre, no se olviden, me dicen su nombre, yo soy profesora tal, ya. Entonces, tenemos los delirios que se encuentran a nivel de pensamiento, tenemos las alucinaciones que se encuentran a nivel de percepción. A nivel de pensamiento, también vamos a tener las alteraciones según su curso, ¿sí? Según el curso. ¿Es organizado, es desorganizado? ¿Cómo es? Según el comportamiento psicomotriz también, ¿sí? ¿Cómo está su comportamiento? Si el pensamiento está desorganizado, si los pensamientos están desorganizados, ¿cómo va a ser su conducta? ¿Cómo va a ser su actuar? También va a estar desorganizado, ¿sí? ¿Ya? Y aquí incluyen, dentro de este dominio, que es el a nivel psicomotor, es que incluyen a la catatonía, porque tiene muchos, su clínica de la catatonía tiene mucho que ver con el comportamiento motor, ¿sí? Con los movimientos del cuerpo, ¿sí? Y los síntomas negativos, ¿sí? Muy característicos de la esquizofrenia, ¿sí? Muy característico de la esquizofrenia, pero que puede tener por ahí algunas características de los síntomas negativos, lo pueden tener los diferentes trastornos psicóticos que vamos a ver, ¿sí? En los delirios, ¿qué son los delirios? Los delirios son creencias fijas que no son susceptibles a si uno le pongo pruebas. Así uno le ponga pruebas que no es verdad al paciente que tiene esta alteración,
nada le va, nada le va a cambiar esa creencia. Ese es un delirio, ¿ya? Su contenido puede incluir muchos temas, ¿sí? De persecución, de referencia, de grandeza, erotomanía, delirios nihilistas, somáticos, son variados, son muchos, ¿ya? Y eso creo que ya ustedes lo han visto en psicopatología, ¿sí? En psicopatología les han explicado sus docentes, ¿verdad? Rápidamente, persecutorio es que el paciente se siente perseguido, acosado, ¿verdad? Eso es lo que creen, ya sea por una organización, un grupo, una persona o un grupo de personas. Es el más común, ¿sí? Es el más común el delirio de persecución en la esquizofrenia. Es el más común, ¿ya? Tenemos los de referencia, ¿sí? Ya sea que mediante señas, mediante miradas, gestos, ellos están tramando contra mí. Los de grandeza, Dios me ha elegido a mí para yo eh, salvar el mundo, ¿sí? Delirios de grandeza. Erotomanía, delirio de erotomanía. El individuo cree que hay una persona que está enamorada de ella, pero esa persona es especial, ya sea una persona de la farándula, ya sea un cantante, un artista, tiene que ser esa persona que está enamorado de ella, tiene que ser una persona que está, eh, que es, ¿cómo les digo? Eh, no una persona común, sino una persona ya sea de la farándula, quizá algunos dicen que hasta el presidente de la República se está comunicando con ella, le manda mensajes de amor, él está enamorado, pero todo es real para ella, ¿sí? Esa es la erotomanía, no es cualquier persona que esté enamorada de ella, sino una persona que lleve cargos importantes, ¿ya? Los delirios nihilistas, todo es, aquí se supone, hay convicciones que lo que sucederá, todo es catástrofe, ¿sí? Todo es muerte. Los somáticos, pues ya saben, las diferentes preocupaciones referentes a la salud, ¿ya? Bueno, se considera un delirio extravagante, pues como ya le dije, si son claramente se consideran inverosímiles, no reales, ¿no? Incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida común. Ellos creen que es verdad y así le presentemos pruebas, como ya les dije anteriormente, van a creer que es verdad, ¿sí? Por ejemplo, la creencia que una fuerza externa le ha quitado al individuo sus órganos internos, ¿verdad? Y se los ha sustituido por los de otra persona sin dejar heridas ni cicatrices. Esta idea de esta persona que está con alguna alteración, nadie le va a quitar la idea de que alguien le ha quitado sus órganos, ¿sí? Entonces, los delirios también van a expresar una pérdida de control sobre la mente o sobre el cuerpo, porque a veces hay personas que creen que alguien, por ejemplo, les quiere robar sus pensamientos, ¿sí? Alguien se apodera de sus pensamientos para hacer cosas en contra de ella. Se llama robo del pensamiento. Hay otros que creen que, que se le han insertado pensamientos de otras personas, ajenos, que por eso hacen cosas malas, ¿sí? Porque no son, esos pensamientos no son de ellos. Entonces se le llama inserción del pensamiento, o que existe una fuerza externa que está manipulando o influyendo en el propio cuerpo, ¿no? Delirios de control. Bueno, las alucinaciones, las más frecuentes, son las auditivas. Y una alucinación, pues, tiene lugar sin la presencia de estímulo, ¿sí? Sin la presencia de estímulo externo. Esa es una alucinación, ¿sí? Son vividas como reales, claras, con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales, ¿sí? Y no están sujetas al control voluntario, llegan involuntariamente, esa persona hasta que se ríe de mí, me habla, me insulta, me dice cosas, me dice que me mate, me dice
que mate a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo. Me dice, tírate del quinto piso, ahórcate, córtate y todo ese tipo de cosas. La más frecuente es la alucinación auditiva, ¿sí? La alucinación auditiva, sobre todo en las esquizofrenias, ¿sí? Y también hay veces que se da en los trastornos bipolares, en las depresiones psicóticas también. Señor, bienvenido. En los trastornos esquizoafectivos también hay alucinaciones, ¿ya? En los episodios psicóticos breves, en los trastornos de personalidad esquizotípico, ¿sí? También hay. En cuanto al pensamiento, en el curso, porque hay curso y hay contenido, ¿sí? En el curso, ¿cómo es el curso? Desorganizado, ¿sí? Pensamiento desorganizado, ¿cómo será su lenguaje? Si el pensamiento es desorganizado. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Si mi pensamiento es desorganizado, ¿cómo será mi lenguaje? Incoherente. Incoherente. Bien, incoherente. ¿Sí? No se puede entender y no comprende. Exactamente. ¿Sí? No es claro, tú no le comprendes, no le entiendes. ¿Ya? ¿Y cómo será Habla muy su rápido y actuar, cambia de tema. su comportamiento? ¿Cómo será? Si el pensamiento está desorganizado, ¿cómo será el comportamiento? Errático. Ya, también desorganizado, Incoherente. ¿sí? Todo se desorganiza, ¿sí? El pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Ya. Hay veces que los pacientes cambian de un tema a otro, ¿sí? Se llama descarrilamiento o asociaciones laxas. Sucede frecuente en las esquizofrenias, ¿sí? También hay otra alteración en el pensamiento en cuanto al discurso como la tangencialidad, donde no tiene un origen de llegada. Uno le hace una pregunta y la respuesta no tiene un fin, tiene un inicio pero no tiene un fin, ¿sí? Esa es la tangencialidad. Otro discurso desorganizado es el que es un curso desorganizado que es sumamente incomprensible, uno no lo va a entender. Salta de un tema a otro tema, de ese tema se va a otro y no llega al, al objetivo de la pregunta, ¿sí? Incoherencia o ensalada de palabras. A veces también lo presentan los bipolares en fase de manía, ¿ya? Los bipolares en fase de manía. Y aquí ya, alteración a nivel psicomotor, ¿sí? Del eje psicomotriz. Entonces, aquí incluyen la catatonía, ¿sí? Por eso es que la incluyen. Catatonía puede dar en varios trastornos, no solamente en esquizofrenia. También hay depresiones que se pueden confundir con una catatonía, ¿ya? También hay. También puede producir catatonía ciertas sustancias, consumo de ciertas sustancias o por alguna enfermedad médica. Las alteraciones de este comportamiento viene desde una conducta pueril. Por ejemplo, los retardos mentales tienen esas conductas pueriles, infantiles, ¿verdad? Que puede darse hasta una agitación impredecible, como la esquizofrenia o como un trastorno bipolar en fase de manía, ¿sí? Impredecible, con mucha irritabilidad e impulsividad, ¿sí? Y pues hay dificultades para la realización de actividades de la vida diaria. En el comportamiento catatónico, sobre todo, hay una disminución marcada de la reactividad al entorno, ¿sí? Es
Sobre todo acá tenemos al negativismo, al mutismo y al estupor. Pero el mutismo y el estupor ya es lo máximo de la catatonía, porque el negativismo siquiera hay una disminución del movimiento, ¿sí? Disminución del movimiento, pero se resiste a llevar a cabo instrucciones que uno le da. Entonces, al resistirse, todavía hay movimiento, pero ya cuando adoptan una postura súper rígida, ausencia total de respuestas verbales o motoras, allí ya. Mutismo, cuando hay ausencia total de respuesta verbal, ¿sí? Y motora, ausencia total es estupor, ¿ya? Eso sí, ténganlo en cuenta, ¿ya? Mm, bueno, acá tenemos que una característica de la excitación catatónica es que no tiene, la actividad motora no tiene una finalidad, ¿sí? No tiene una finalidad, solamente hay movimientos sin ninguna finalidad alguna. Y sobre todo es excesiva y sin causa aparente. También tenemos dentro de estas características de la catatonía la ecolalia, ¿sí? El repetir las palabras, ¿sí? La ecolalia. También tenemos la ecopraxia cuando repite los movimientos. La ecopraxia es cuando repite los movimientos que el otro está haciendo, ¿sí? Tenemos también las muecas, ¿sí? Las muecas que son involuntarias, ¿sí? Las muecas, los movimientos estereotipados, la mirada fija hacia un lugar, ¿sí? Es la mirada fija hacia un lugar. El mutismo, cuando ya hay ausencia para verbalizar, ¿sí? En la esquizofrenia, antes asociaban a la esquizofrenia con la catatonía, ¿sí? Pero hay en una clasificación, sí hay una esquizofrenia catatónica, como se dice, pero no todas las esquizofrenias son catatónicas, ¿ya? Pero sí hay una esquizofrenia que se le llama catatónica, que tiene todos estos tipos, esta clínica que les estoy diciendo. Y como ya les dije, hay otros trastornos como la bipolaridad, la depresión, que también viene con catatonía. Los síntomas negativos, para que se lo aprendan, los síntomas negativos son todas las A, ¿sí? Todas las A empiezan con alogia, abulia, asociabilidad, ¿sí? Anedonia, para que se lo aprendan. Los síntomas negativos son las A. Aquí tenemos alogia, anedonia, asociabilidad, ¿sí? Esos son los síntomas negativos para que no se olviden nunca, ¿sí? Y bueno, la expresión emotiva disminuida, que es el aplanamiento afectivo, que también es con A, ¿sí? Entonces tenemos el aplanamiento afectivo, la anedonia, ¿sí? La falta para conseguir placer, ¿sí? La anedonia, ¿sí? O falta de ganas para poder hacer lo que antes nos causaba placer, ¿sí? Alogia, ¿sí? Pobreza en el lenguaje, ¿sí? La reducción del habla. Tenemos la sociabilidad. No hay interés por interactuar con nadie. Sobre todo es muy característico los síntomas negativos en la esquizofrenia, ¿ya? En la esquizofrenia. Por eso es que ustedes ven que los pacientes con esquizofrenia, no sé si tendrán algún familiar, algún amigo, vecino o en algún lugar que hayan visto, no les gusta hablar, son desconfiados, no son
parlanchines, habladores, ¿no? Son reservados, no quieren hablar con nadie, se alejan, ¿sí? La esquizofrenia, bueno, los pacientes con esquizofrenia son conscientes que sufren de esta enfermedad o lo hacen de manera inconsciente. Lo de los síntomas negativos es de manera ya inconsciente, no se dan cuenta de lo que tienen, pero sí se dan cuenta de que tienen una enfermedad y que tienen ciertas, que hacen ciertas cosas. Pueden aprovechar de eso porque había escuchado de que hay unos de que cuando no quieren hacer una actividad, algo así, se aprovechan y como que hacen cuadros psicóticos o algo así. Pero que sí, sí ha sido esa persona diagnosticada con esquizofrenia, pero es consciente que la tiene y a veces la puede como imitar o como actuar, pero no sé qué tan real sea eso. Más que conscientes, ya depende. Miren, la enfermedad de esquizofrenia ya ahora es una enfermedad que si llevan un tratamiento adecuado en el momento adecuado, pueden llegar a funcionar, no al 100%, pero sí pueden trabajar quizás en cosas que no les cause estrés y pueden desempeñarse, tener ingresos, ¿sí? Y no es cuestión de que también depende mucho de la forma como los crían a estos pacientitos. Hay pacientitos como las mamás, algunas mamás dicen, no, mi hijo no hace nada, se echa a la cama y no le dan ningún trabajo para que haga. Entonces ellos aprenden, pues, ¿no? A estar echados, a no hacer nada y solamente piden comida, piden dulces, piden esto, piden lo otro, porque los acostumbran así. Pero hay otras familias que no, que se preocupan y dicen, no, hay que, desde el inicio, ya al inicio llevan su tratamiento y de ahí lo pongo que se, que se desenvuelva en algunas cosas, ¿verdad? Y entonces este paciente se va a acostumbrar a ganar su dinero. No, quizás será pues demasiado porque no va a poder eh, funcionar a un 100%, pero sí lo va a hacer. Entonces ya depende también ya de cómo la familia ayuda a este paciente, porque con un paciente con esquizofrenia no solamente es él, el tratamiento es completo, es toda la familia, ¿sí? Que, que ellos también se familiaricen con la enfermedad, lo apoyen, lo ayuden en los momentos de crisis, ¿sí? Eso es lo que se necesita. El pronóstico es bueno cuando la familia se solidariza con el paciente, pero si la familia no se solidariza, si lo deja a un lado, si se avergüenzan de él, si lo dejan a la de Dios, que se vaya pues y ya no vuelva, ¿sí? O hay algunos pacientitos con esquizofrenia que les da por sus crisis de salirse de la casa. Salen de la casa, cierran la puerta y nunca más lo abren. Son los pacientes que están en la calle, algunos. ¿Sí? Entonces, no les importa, ¿me entienden? Entonces, no es cuestión de que se malacostumbre. Ya la familia tiene mucho que ver acá. Ese es el tema más familiar que otra cosa, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Ya. Entonces, ahora sí, empezamos, vamos entonces de una manera, sobre todo los tiempos, es aquí lo que vamos a hablar. ¿Sí? Yo creo que los tiempos y un poquito de clínica les va a ayudar mucho. Por eso es que he reducido todo el tema de esquizofrenia con otros trastornos psicóticos, ¿sí? Por ejemplo, en el trastorno delirante, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza por la presencia durante al menos un mes de tiempo de delirios sin otros síntomas psicóticos? ¿Sí? Es muy raro que haya alucinaciones. Ya de ahí más adelante lo vamos a ver, ¿sí? La catotonía se describe de manera específica. Bueno, la catotonía también se va a hablar al final. ¿Sí? Entonces, la duración, al menos un mes.
Pero al menos, ¿qué significa? Que puede ser un mes, 2, 3, 4, 5, un año, 2 años, 3 años, 4 años, toda la vida, ¿ya? El trastorno delirante. Pero, sobre todo, la alteración es a nivel de delirio, ¿sí? Ya. En el psicótico breve, la duración es de más de un día hasta antes de un mes, hasta menos de un mes, ¿sí? Después de un día hasta menos de un mes. Episodio psicótico breve o trastorno psicótico breve, ¿sí? El trastorno esquizofreniforme, que va después de un día hasta antes de los 6 meses, ¿sí? El cuadro sintomático puede ser igual al de la esquizofrenia, pero ¿qué pasa? Que en menos de 6 meses se soluciona, ¿sí? Se van los delirios, se van las alucinaciones, ¿sí? Entonces, Doctora, este trastorno podría ser, por ejemplo, un mes que tenga y después deja de tener 3, 4 meses y de ahí otra vez recae, o solamente se da un evento y de ahí ya no se es vuelve a un dar. evento nada más. Si recae, hay que evaluar bien, algo más hay, ¿sí? Sí, es un evento nada más, ¿sí? Hay personas que les ha dado un episodio psicótico breve en su vida. Sí hay, ¿ya? Hay. En el esquizofreniforme también, de la que se salva, ¿sí? De la que se salva. Qué bueno que te dé un trastorno esquizofreniforme o un episodio psicótico breve de verdad, ¿sí? Pero si no, ¿qué vamos a hacer? Si Dios quiere eso, ¿sí? A ver, entonces, continuamos. La esquizofrenia ya incluye 6 meses, de al menos 6 meses, e incluye al menos un mes con síntomas en la fase activa, ¿no? Alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, pensamiento desorganizado, ¿sí? Al menos 6 meses. Pasa de los 6 meses, 7 meses, 8, 9, un año. Toma tratamiento quizás, mejora con su tratamiento, pero puede recaer nuevamente, ¿sí? La esquizofrenia es un trastorno mental crónico, ¿sí? Crónico. Por eso tenemos que decir la verdad a los familiares cuando llegan a la consulta, ya sea del hospital particular. Señora, señor, su familiar tiene esquizofrenia, el tratamiento va a ser de por vida. Quizás con el tiempo pueda disminuir la cantidad, pero es de por vida, ¿sí? El esquizoafectivo. En el esquizoafectivo se van a presentar todos los episodios, tanto alteraciones del estado de ánimo y los síntomas de fase activa de la esquizofrenia se van a presentar de manera simultánea, ¿sí? Hay, en estos tipos de pacientes, hay resonancia, o sea, ven que sí, sonríe, por momentos se pone, tiene emociones. Un paciente con esquizofrenia no tiene emociones, por eso se le dice, es un síntoma negativo. Aplanamiento afectivo. El afecto está aplanado, no oscila ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Plano, plano, plano. Esa es la esquizofrenia, ¿sí? Pero si ustedes ven porque se confunden, entonces ustedes ven un paciente, dicen tiene delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado y ustedes, pero dicen las 5A, síntomas negativos, pero veo que el paciente sonríe, se ríe, me mira, me habla que se siente triste, me habla de sus hijos. Entonces, hay que dudar, ¿eh? No hay que poner así nada más porque escuchen que tiene alucinaciones y delusiones, ya, directo, esquizofrenia. Punto. No, no. Entonces, para eso es la entrevista. Para eso es importante hablar,
hablar con los familiares, con el paciente, su sintomatología, ¿sí? Entonces no encasillarlos, ya escucha voces, cree que le quieren hacer daño, esquizofrenia. No, hay más trastornos, ¿sí? Que pueden tener eso, pero averigüemos bien el estado de ánimo, que puede ser un esquizo, ¿no? Ni esquizofrenia, ni bipolar, entre los dos. Esquizoafectivo es medio, ¿sí? Ya, tenemos trastornos psicóticos que también pueden ser inducidos por otras afecciones, ¿verdad? Sustancias, hay medicamentos que pueden producir psicosis, hay drogas que pueden producir psicosis, ¿sí? Eh, y también, ¿quién puede producir psicosis? Una enfermedad, un tumor quizás a nivel de hipocampo, a nivel cerebral, ¿no? Quizás también a nivel de hipófisis, de hipotálamo. Entonces, me puede producir psicosis, ¿ya? Bueno, la catatonía que también puede presentar, como ya les dije, ¿sí? Pueden aparecer en diversos trastornos, como problemas que hay en el neurodesarrollo, ¿sí? Los pacientitos con retardo mental, hay veces que tienen ese tipo de clínica de catatonía, ¿no? Se tornan rígidos, mirada fija, mutistas, algunos negativos, ¿no? Eh, con ecolalia, con ecopraxia, ¿sí? Pero también la catatonía, a veces también los depresivos se puede confundir, ¿no? Los depresivos pueden confundir, una depresión severa puede confundirse con una catatonía. Ya, ¿qué más tenemos? Acá, bueno, acá. Bueno, entonces, los trastornos psicóticos son variados, ¿sí? Son variados. Y la gravedad de los síntomas pueden predecir aspectos importantes, ¿sí? De los mismos, como el grado de los déficits, ya sea cognitivos, neurobiológicos. Va a haber alteración a nivel de neuronas, a nivel neuronal. En los trastornos, sobre todo en la esquizofrenia, en la bipolaridad, en la depresión, trastorno esquizoafectivo. En este tipo de trastornos que hay psicosis, sí hay alteraciones cognitivas, sí hay, en unas más que en otras. Para eso es importante el tratamiento. El tratamiento para los diferentes trastornos psicóticos son importantes ya que te ayudan a, a la neuroregeneración, son neuromoduladores estos medicamentos. No es que sean drogas que me van a, que me van a dopar, me van a volver adictas, dependientes, no es así. Ahí es cuando las personas o los familiares le digan, no, que voy a dejar que mi hijo tome tanto medicamento, lo voy a malograr su hígado, va a malograr su cerebro. No es así. Al contrario, no permiten que haya un deterioro, que avance rápidamente la enfermedad. ¿Sí? Son neuromoduladores, por ejemplo, algunos medicamentos van a ayudar que esas neuronas hagan su sinapsis, que no pierdan la plasticidad, ¿sí? Que no pierdan el movimiento, porque estas enfermedades sí afectan a las neuronas, sí hay destrucción, hay lisis neuronal, y el medicamento es que no permite que pase, o sí permite, protege en cierto porcentaje para que no haya un deterioro así eh, rápido, que avance rápido, ¿sí? Porque en esquizofrenia
por cada crisis que te da, es un bajón. Si tu nivel cognitivo era ahí al inicio de la enfermedad, para tu segunda crisis va a bajar ahí. Para tu tercera crisis va a bajar ahí. Y así va bajando. Y ya no va a subir por más medicamento que tomes. Entonces, para eso es importante la medicación. Que tomen su medicación de manera adecuada, correcta. ¿Sí? Ya pues escapan a esto ciertos pacientes que son resistentes al tratamiento. ¿Sí? Escapan. Y ahí hay muchos factores. No solamente hay factores a nivel de tratamiento, sino factores sociales, ¿sí? Factores familiares, ¿ya? Que intervienen en esto. Y del mismo paciente también. Bueno, ahora sí ya entramos a los trastornos que también nos podría dar psicosis. Lo consideran al trastorno esquizotípico ya que se presentan una serie de alteraciones a nivel de este tipo de trastorno de personalidad como un déficit en la sociabilidad, ¿sí? Por eso es que lo consideran dentro de este espectro, ¿ya? Hay alteraciones interpersonales, ¿sí? Hay ciertas creencias, comportamientos excéntricos, ¿sí? De estos pacientes. Mayormente se da en la adultez temprana, pero también se puede dar en la adolescencia y en la niñez, ¿ya? Pero su clínica no llega a la de un paciente con esquizofrenia. Esa es la diferencia, ¿ya? No llega a, a, a ese nivel, ¿sí? Es menos que ese nivel de esquizofrenia. Continuamos. Sí, pues sí. Ahora sí. Y bueno, este trastorno de personalidad lo van a hablar a fondo con el profesor que dé la clase o quizás hay algún tipo de seminario. ¿Ya? Pero lo importante es eso. Hay un déficit a nivel social, interpersonal, hay ciertas distorsiones cognitivas, ¿sí? O perceptivas, comportamientos excéntricos, pero que no llega a la dimensión de esquizofrenia, ¿sí? Eso grábense, ¿sí? Eso grábense. Doctora, una Te va a pregunta. ayudar para todo. Doctora, Hola. ¿Cómo se podría uno decir que es un comportamiento excéntrico? Por ejemplo, quizás en la manera de vestir, en la manera de comportarse, es, por ejemplo, hay pacientes que siguen ciertas, eh, son comportamientos de aislamiento y nunca lo vas a encontrar conversando con nadie. Es un chico o chica que va a estar aislada, quizás va a tener cierta forma de vestir única, propia de ella, ¿sí? Formas de, quizás hay personas que tratan de tapar ciertas partes del cuerpo, quizás también, ¿sí? Y por ejemplo, usan un comportamiento excéntrico, usan un chullo, así haga calor, así haga invierno, así haya todas las estaciones, lo usan ese chullo porque no quieren que le vea quizás cierta parte de su cara, su cabeza, cosas así, ¿me entienden? O quizás se visten de, de manera peculiar que nadie más a su alrededor viste. Y ustedes, pues, eh, quizás es verano, pero ellos llegan con ciertas ropas que ellos creen que por su misma personalidad ellos lo usan y no lo ven fuera de lo normal. Pero uno que está en verano y hace calor y lo ven bien enchompados o con ese chullo de lana que le tapa cierta parte quizás de su cuerpo, de su cara, de su rostro, entonces
Ustedes lo ven fuera de lo que es normal de una persona, ¿sí? Doctora, pero sí se aíslan, o sea, cumplen las otras A del trastorno esquizofrénico o solamente como que lo entiendo como es algo así como cumplen parte de la esquizofrenia, pero no todo, ¿no? Exactamente, o sea, no llegan a la dimensión, ¿me entiendes? Quizás no es que escuchen voces, sino que eh, solamente llegan a pensar ciertas cosas eh, que no llegan al nivel de esquizofrenia, ¿me entiendes? Tienen sus creencias propias de ellos, propias de él, ¿sí? Doctora, y en el trastorno esquizotípico, Fuerte, por favor. en el trastorno esquizotípico también la persona no es consciente de lo que hace. Eh, en los momentos que les dan, porque son personas que a veces sí tienen sus crisis, que les dan crisis cuando se frustran, cuando no pueden lograr sus objetivos o quizás cuando ven que los excluyen, ¿sí? Entonces, eh, ahí es cuando ellos eh, eh, sienten, sí sí se dan cuenta de que ellos son diferentes, ¿me entiendes? Y, y bueno, pero así es su personalidad y la personalidad no, no es cambiante, ¿me entiendes? Es propio, es algo que ya es como un sello de presentación que tiene una persona, ¿sí? Sí, O- doctor. Gracias. Continuamos, tenemos a trastorno delirante, ¿sí? En el trastorno delirante dijimos que puede ser de al menos un mes de duración a más, uno, dos, tres, cuatro. Aquí sobre todo el síntoma principal es el delirio, ¿sí? El delirio, con sus diferentes temas que tiene, ¿sí? Tipos, ¿sí? Con sus diferentes tipos de, sobre todo el de persecución, que es el más frecuente, ¿ya? El más frecuente. Y estas personas son funcionales, por si acaso. Son muy funcionales, trabajan, pero tócale el tema de que creen que es de su delirio. Uy, empiezan y se están. Por eso es que estas personas pasan por desapercibido en los consultorios o en cualquier lugar. Pero le tocas el tema de cuál es su delirio y ya no paran, ¿sí? Pero después funcionan bien, tienen familia y todo lo demás, ¿sí? Sobre todo el delirio de persecución, ¿ok? Su funcionamiento no está muy alterado, ¿sí? Y su comportamiento no es extravagante o extraño. Por eso es que ellos pasan como desapercibidos, ¿sí? Pasan desapercibidos. Los tipos, ¿no? Ya hablamos. Erotomanía, grandeza, celotipia, son los mismos que tenemos. En el tipo mixto del delirante es cuando no predomina ninguno en realidad, sino es que hay varios temas, varios tipos de delirio, ¿sí? No predomina ninguno, todo lo tiene. Y los no especificados cuando no se relaciona con ningún tipo de delirio que conocemos. No hay ninguno en específico. Sobre todo en estos trastornos eh, que no son muy comunes, apréndanse.
el tipo de patología, de alteración que produce más, ¿sí? Eso, sobre todo eso. La prevalencia es, no hay diferencia entre mujer y varón en el trastorno delirante. No hay. 0.2% es la prevalencia de este tipo de trastorno para que, ¿sí? El más frecuente es el de persecución, ¿ya? Eso aprendan. Pues tiene un pronóstico mejor que el de la esquizofrenia, ¿sí? Es mejor su pronóstico, porque son funcionales, ¿no? ¿Qué más? La importancia tenemos acá. Tienen una relación familiar, como ya les dije, ¿sí? Trabajan, se desempeñan. Los trastornos delirantes tenemos como diagnóstico diferencial los trastornos obsesivo-compulsivos debido a las obsesiones, ¿no? A las ideas obsesivas repetitivas, pero en realidad no es que sea una idea repetitiva sobre algo, sino es una idea que le dura toda la vida a este paciente. En los obsesivos compulsivos esta idea puede disminuir o quitársele con los medicamentos. Otro diagnóstico tenemos el delirio, los trastornos neurocognitivos, ¿sí? Los trastornos psicóticos debido a sustancias médicas, a sustancias o una afección médica. También esquizofrenia, los trastornos esquizofreniformes, los depresivos, los bipolares y los trastornos esquizoafectivos. Tenemos el trastorno psicótico breve, como les dije, después de un día y menos de un mes. Acuérdense eso. Eso sí, nadie les quite esa idea del trastorno psicótico breve, ¿sí? Y tenemos pues los síntomas, la clínica que pueden delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, ¿sí? La presencia de uno más de los síntomas siguientes, al menos uno de ellos que puede ser 1, 2 o 3, ¿sí? Su clínica, sobre todo estos síntomas de acá, y ya sea uno o más, ¿sí? Y aquí no entra, aquí se descarta el consumo de sustancias, ¿sí? Consumo de sustancias o una enfermedad que pueda producir este trastorno se descarta. Se descartaría el trastorno psicótico breve, ¿ya? Y también se descartaría la depresión, la bipolaridad, ¿ya? Acá están sus características. Los sujetos con trastorno psicótico breve normalmente experimentan agitación emocional, como la esquizofrenia, ¿sí? O una gran confusión. Lo bueno es que el tratamiento a tiempo en estos episodios psicóticos breve ayuda mucho, ¿sí? Le damos tratamiento en el momento oportuno y esto va a mejorar, ¿sí? Sí puede haber un aumento de riesgo en el comportamiento suicida en este tiempo, ¿no? Desde después de un día y menos de un mes, sobre todo en su episodio agudo. Para eso es importante la medicación, ¿ya? Para eso es importante la medicación, para evitar estas cosas. La prevalencia, bueno, trastorno psicótico puede suponer un 9% de los casos, ¿sí? De primer episodio de psicosis. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los episodios psicóticos breves. Sobre todo puede aparecer en la adolescencia o en la vida adulta temprana. En la adolescencia, si se presenta, al inicio puede parecer que esté en su debut de esquizofrenia, ¿no? Pero como
antes del mes mejora, se descarta esto, ¿ya? Y bueno, al final al haber mejora en este episodio psicótico breve, funcionan, ¿ya? ¿Sí? Funcionan normalmente, ¿sí? Y hacen su vida normal y queda como algo, como una experiencia nada más esto, ¿sí? Como una experiencia. Diagnóstico diferencial, pues tenemos un montón. La esquizofrenia, la bipolaridad, en fase manía, la depresión psicótica, ¿sí? Trastorno de la personalidad. A ver, ¿qué trastorno de la personalidad pueden, ya que ustedes ya lo saben hasta ahora, puede ser un diagnóstico diferencial con episodio psicótico breve? Bipolaridad. Personalidad, trastorno de personalidad. Bipolaridad sí es. ¿Qué trastorno de personalidad? Ya les dije, ya hablamos. El esquizotípico se puede confundir, ¿sí? Pero rápido lo descartamos, porque ya sabemos que no llega al umbral de esquizofrenia. Y el episodio psicótico breve sí llega, pero no el tiempo, ¿sí? En el esquizofreniforme, ya hablamos después de un día hasta menos de 6 meses, ¿sí? Igual que la esquizofrenia debuta así con delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, los síntomas negativos, todo. Estamos de miedo de que se vuelva una esquizofrenia, pero gracias a Dios no se vuelve una esquizofrenia. Pasa todo antes de los 6 meses, ¿sí? Y vuelven a su normalidad, ¿ya? Vuelven a su normalidad, funcionan bien, ¿sí? Hacen su vida normal, ¿ya? Dentro de las características tenemos la prevalencia del trastorno esquizofreniforme en los diferentes contextos socioculturales. Sea probablemente similar a la esquizofrenia, ¿ya? Pero por el tiempo la diferencia, ¿sí? El tiempo lo diferencia. El tiempo lo diferencia. A nivel de imágenes no vamos a ver alteraciones. Bien difícil que veamos alteraciones, ¿sí? En los trastornos psicóticos, del espectro de esquizofrenia, ¿sí? No hay alteración. Ya si hay alteración se va al otro bando que es trastornos orgánicos mentales, que también lo vamos a ver, ¿sí? Lo van a estudiar también. ¿Qué más en el esquizofreniforme tenemos? Características asociadas que apoyan al diagnóstico. Los pacientes, los familiares de los sujetos con trastornos esquizofreniforme tienen un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia, ¿sí? En algún momento llegan pacientes jóvenes que tienen esquizofrenia, pero ¿qué te dice la mamá como antecedentes? Yo, doctora, tuve en algún momento de mi vida, estuve así como mi hijo, pero me pasó, te dice, ¿sí? Ese es un dato importante, ¿sí? Ese es un dato importante dentro de los antecedentes patológicos, ¿ya? El tratamiento es muy importante, ¿sí? El tratamiento es muy importante aquí, en el momento adecuado, ya que va a ser un tratamiento único y nunca más van a volver a tomar el tratamiento, ¿sí? Y luego, nuevamente, van a poder funcionar, ¿sí?
tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia, igual que el episodio psicótico breve. El diagnóstico diferencial, pues ya lo sabemos. ¿Cómo? Una pregunta. Dígame. ¿Algún desencadenante o causante de que se pueda desarrollar el trastorno psicótico breve o el esquizofreniforme? Hay un montón. Experiencias, violaciones, violencia física, sexual, ¿sí? Muertes, sobre todo de gente muy cercana, papá, mamá, abuelo, si no tuviera papá, mamá. Cosas que te marcan, de que tu ser no resiste ante tanto, ¿sí? Entonces, eso es un, un, un encendedor para que ya sea llegues hasta esquizofrenifor, o quizás es tanto lo que llevas dentro o lo que has sufrido emocionalmente que no llegas a esquizofreniforme, sino sigues y te pasas de 6 meses, 7 meses y es una esquizofrenia, ¿sí? A veces hasta un despido en el trabajo te puede producir esto. Demasiado carga económica, deudas, ¿sí? O una ruptura amorosa también. Es muy común, muy frecuente las rupturas amorosas, ¿sí? Es muy frecuente que te produzca este tipo de episodio o de trastorno, tanto esquizofreniforme o el psicótico agudo, ¿ya? También, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Ya les dije que se puede un diagnóstico diferencial con el psicótico breve, con otros trastornos mentales, ¿sí? La esquizofrenia. De la esquizofrenia ya sabemos su psicopatología, ¿sí? Por eso se va a hacer más fácil. Entonces, la clínica más importante, el tiempo de duración ya sabemos, al menos 6 meses, con un mes de sintomatología activa, ¿sí? Con delirios, alucinaciones, desorganización en el discurso, en el comportamiento y los síntomas negativos. Esa es la parte A, ¿sí? Del DSM, ¿sí? La parte A. Eso es lo bien importante de esta clínica de esquizofrenia. Y ya, alteración en el funcionamiento, viene en el ítem B, ¿sí? Si ya está funcionando, no hay funcionamiento, ¿sí? El tiempo desde el inicio, cuando ahí empieza el declive, desde cuándo dejó de trabajar, desde cuándo dejó de estudiar, ¿sí? Eso es importante en la entrevista. ¿Desde cuándo dejó de trabajar? ¿Desde cuándo dejó de irse al trabajo? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y sobre todo, que va a descartar esta patología el consumo de sustancias. Si hay consumo de sustancias, pues ya es otra cosa. No es esquizofrenia. La psicosis es debido al consumo de sustancias de este paciente. Entonces descartamos esquizofrenia. O también descartamos esquizofrenia si es que hay una tomografía, una resonancia con alteración de desorganicidad. Descartamos. Entonces la psicosis es debido a un tumor, debido a una infección y bueno, un montón de cosas, ¿sí? Que se puede descartar si hay alteración anatómica o funcional, ¿ya? ¿Qué más tenemos de la esquizofrenia? Bueno, los criterios diagnósticos, ¿sí? Continúan acá, que ya les dije, sustancias, drogas, sustancias y o por una afección médica, ¿sí? También se descarta si antecedentes de un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación al inicio de la infancia, ¿sí? Trastornos generalizados del desarrollo también, ¿sí? Los retardos mentales, que también se puede confundir a veces, ¿ya?
Bueno, los síntomas característicos de la esquizofrenia, sobre todo, hay mucha disfuncionalidad, como ya les dije, cognitiva, ¿sí? Más crisis, más alteración cognitiva, ¿sí? A nivel de la conducta, a nivel emocional. ¿Cómo es las emociones en un paciente con esquizofrenia? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo están las emociones? Aplanadas. Aplanadas. ¿Cómo es su conducta? ¿Qué conducta tendrá? Desorganizado. Desorganizada. ¿Cómo será su pensamiento? Desorganizado. Desorganizado. ¿Cómo será su lenguaje? Desorganizado. Ya saben más. ¿Ya ven? Tienen que saber las cosas concisas. El diagnóstico. Doctora, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Tenemos clase de seminario de práctica de psiquiatría. No sé si es que podemos salir los alumnos que tenemos ahorita. Ya. ¿Sí? Ya pues chicos, entonces, esquizofrenia saben, ¿sí? Psicopatología de la esquizofrenia lo hemos visto desde el inicio y también lo han visto en psicopatología. Solamente es cuestión de dar una leidita y ya saben, sobre todo la clínica, ¿sí? Hola. Sí, doctora. ¿Ya? Y sobre catatonía, que también hemos hablado, luego de esquizofrenia sigue catatonía. Este es un resumen que yo he hecho. No sé si quieren que les envíe estas diapositivas. Sí, doctora, por favor. Sí, Otras está doctora. muy complejo y muy lleno y se les va a hacer, no van a querer ni ver esas diapositivas. De ahí les envío a los delegados, ¿ya? Y de ahí se lo Ya, pasan. doctora. Ya, gracias. Ya. Ya, doctora, Entonces, muchas chicos, gracias. creo que todos tienen práctica, ¿verdad? Sí. Hola. Sí, doctora. Todos Sí, tienen doctora. práctica, Tenemos ya. a las 7:15. Ya, entonces pueden irse, chicos. ¿Sí?